pero yo quería grabar esto contigo por un poco la experiencia de vida que has tenido antes de conocerme y bueno, cómo ha podido influir también en los años en los que nos llevamos conociendo, porque tú has sido capaz de superar algo que a mí me parece pues algo muy complicado, ¿no? Y que yo no estoy seguro de que pudiera superar también como tú. Yo ahora a ti te veo estupendamente, pero sé que lo has pasado muy mal. Y bueno, no se trata de hablar de eso, sino de cómo, o sea, no se trata de hablar de lo mal que lo has pasado, sino de cómo has conseguido superar esos momentos, ¿no? Concretamente, lo digo yo, me refiero al fallecimiento de que fue tu esposo, de cáncer. Y bueno, quería preguntarte, esa experiencia que tuviste que vivir y que soportar, lo que es todo el proceso de la enfermedad y luego ese proceso del duelo, ¿con qué armas crees que contabas tú previamente para ser capaz de pasar por todo ese proceso y sobrevivir? Porque no todo el mundo puede. Bueno, yo creo que al final siempre se puede. De una forma u otra, la gente sale adelante. Lo que pasa es que siempre deja huella. Armas. Quizá antes del fallecimiento, a ver, yo era una mujer muy echada para adelante, siempre me ponía retos, no me daba miedo prácticamente nada. Claro, cuando te plantean pues eso, que tiene cáncer, bueno, primero es una muy mala noticia, pero no te imaginas que en 6 meses tu vida va a cambiar de una forma radical. Quizá esa resiliencia que tenía de otras experiencias anteriores, no tan gordas, pero bueno, que la vida poco a poco te ha ido haciendo, pues al final también te sirve. ¿Qué sucede? Que cuando después de estar cuidando a esa persona y el desenlace pues es el fallecimiento, pues claro, a pesar de que yo era una persona que sí que me sentía muy que enfrentaba todos los problemas que me traía la vida, llegó un momento que yo veía que no era capaz. Que no era capaz, o sea, yo no tenía herramientas, yo nunca me había enfrentado a un duelo, yo nunca, o sea, mi vida todos el futuro y los proyectos de vida se me cayeron y no era capaz de enfrentarme a esa situación, porque es como que se te parte el alma. Ya. Bueno, ahora en un rato hablamos de esa segunda fase, pero también me interesa mucho cómo eres capaz tú de llevar esa enfermedad, ¿no? O sea, tu marido estuvo durante meses enfermo, aparte teníais un bebé en común. Sí. ¿Cómo hacías tú día a día para estar bien y para cuidar de tu marido y de tu bebé, y al mismo tiempo tenías que trabajar? Sí. O sea, que era mucho. Tienes otra familia, me refiero a hermanas, Sí, a padres. La familia es fundamental. Que te ayudan, pero que también de alguna manera tú tienes que cumplir con ellos por muy mal que estés. Entonces, ¿cómo hacías tú para mantener todas esas obligaciones
en el aire sin que ninguna de ellas se te cayera? Yo creo que era la... porque en este caso la persona, la que fue mi pareja, mi marido, cuando le dijeron que tenía cáncer, él lo asumió de tal forma que asumió que la muerte formaba parte de la vida también. Entonces esa templanza, esa aceptación de decir, hombre, yo por supuesto quiero vivir, y además así se lo decía a los médicos, yo quiero vivir, pero de alguna forma él también aceptó que esto es finito. Entonces esa aceptación, ese no quejarse de nada, aunque estuviera rompiéndose por dentro, a mí me daba también la fuerza de decir, yo tengo que estar a la altura. Y yo tengo que estar a la altura en las cosas mínimas de compatibilizar la conciliación laboral, la conciliación familiar, con el trabajo, con mi hijo. La familia es fundamental, que te apoye en eso, sobre todo en obligaciones como cuidar a tu niño cuando tú tienes que estar en el hospital. Pero sobre todo la fuerza me venía de decir, yo no puedo flaquear aquí, no puedo, porque la persona con la que estoy me está dando una lección de vida cuando él sabe que se va a morir. Yeah. Quizá eso a mí todos los días me decía, y tengo que, sobre todo también pensaba que había que exprimir al máximo yo decía, es que este es el último momento. El día que nos dijeron que tenía un tumor y que había que ir corriendo de urgencia al hospital, ese fin de semana, bueno, fue el día de su cumpleaños, no lo olvidaré, y ese fin de semana teníamos una fiesta y estuvimos bailando, y yo sabía que era el último baile con él, pero a la vez esa sensación, yo decía, lo tengo que exprimir al máximo, tengo que vivir esto al máximo, porque sé que no lo voy a volver a vivir. Y yo creo que esa sensación fue también compartida. Yeah. No sé, los últimos fuegos artificiales, pues yo sabía que esos iban a ser los últimos. Cuando él estaba hecho polvo en la cama, tuvo la fuerza de ir a ver los fuegos artificiales, o de bañarse con su niño, esto duró 6 meses, y entonces yo sabía que de alguna forma o de otra el desenlace no iba a ir bien, por lo que nos habían comentado, pero que esos pequeños momentos, no sé, ver una película con él, aunque fuera, esos pequeños momentos me reconfortaban de alguna forma, aunque sabía que no iba a volver a repetirse, pero se exprimen yeah. Al máximo. Vale, me parece entender que tú recomendarías entonces buscar esos pequeños momentos, ¿no? Y de alguna manera a lo mejor enfocarlos desde el lado positivo. Siempre. De qué suerte que tenemos un momento como este más, vamos a disfrutarlo porque es el último. Sí. Pero claro, también tienes que tener la capacidad de decir, no me voy a entristecer por el hecho de que vaya a ser el último, ¿no? Sino luego, que lo voy a celebrar de alguna forma. Luego te pega el bajón, lógicamente, pero no dejas de vivir ese momento por el bajón posterior. Quiero decir, mucha gente a lo mejor, a mí cuando ya falleció, me decía, jo, qué mal, que no sé qué, que no sé cuál, y yo decía, ya, pero yo tengo la suerte de que el poco tiempo que he vivido con esta persona ha sido auténtica. Tú a lo mejor tienes 90 años y no has podido conseguir eso que yo he conseguido en poco tiempo. Entonces el tiempo es relativo,
¿A qué te refieres con ser auténtica? O sea, que yo he vivido un amor auténtico, yo he vivido unas sensaciones auténticas, yo he vivido el amor verdadero, y hay personas que no viven el amor verdadero y pasan una vida entera y no lo encuentran. Y no encuentran sentirse en paz con esa pareja, con esa persona, no encuentran que los caminos se han unido y que hay... y que fluye todo, o sea, esa sensación, pues la vida te la pone muy pocas veces en la cara. Y para mí eso era, o sea, era como una base muy importante para agarrarme, aunque luego por supuesto el duelo hay que pasarlo, el bajón te pega, pero yo creo que es muy importante darle importancia a esos momentos, sabiendo que por el mero hecho de decir, es que este momento hay que vivirlo y hay que vivirlo con intensidad. Y de alguna manera también, por lo que dices, el agradecimiento de poder vivir ese momento, ¿no? Estar con esa persona, saber que estás sintiendo lo que sientes, que probablemente se haga más grande por las circunstancias que estáis viviendo, ¿no? Sí, se sobredimensiona, pero es una herramienta muy potente, claro, que te ayuda a seguir. Claro, porque de alguna manera te puedes sentir afortunado de estar viviendo en ese momento, aunque sepas que luego a lo mejor al irte a la cama, pues como tú dices, ¿no? Te va a dar el bajón, porque claro, el miedo a lo que va a pasar, eso no se puede evitar, ¿no? Pero claro, hay que vivir cada día, ¿no? Hay que intentar compensar ese miedo con algo bueno que te ayude a levantarte cada día y a estar ahí para toda la gente que te necesita, me imagino. Claro, hombre, al final siempre es verdad que te enfocas en la persona, y yo, por ejemplo, eso sí que lo noté mucho, que no me enfoqué en mi hijo en ese momento, y me enfoqué más en mi marido, que estaba en la cama, claro, que estaba en el hospital y estaba, lógicamente. O sea, quiero decir que luego es verdad que te arrepientes de muchas cosas, pero claro, las 24 horas es que no me daban para más. Agradecimiento. El agradecimiento lo he tenido posteriormente al duelo. Es decir, cuando ya pasas el duelo y cuando te das cuenta de lo importante que es vivir y que es respirar y que es que la vida nos está dando una oportunidad todos los días, pues llega un momento en que eso lo transformas en agradecimiento. Y estoy agradecida por conocerte, estoy agradecida porque mi hijo está sano, pero de una forma consciente, no es un agradecimiento un gracias ligero, ¿no? Sino soy consciente de que es el día a día. Pero eso me ha venido, ese agradecimiento y el ser consciente de ese agradecimiento me ha venido después de haber pasado el duelo y decir, ostras, o sea, qué suerte tengo que sigo viviendo y puedo seguir cuidando a mi hijo, puedo tener una vida nueva, o sea, y muchas veces se lo he agradecido a él, porque yo creo que él ha hecho también, o yo qué sé, de alguna forma para que yo pueda seguir viviendo una segunda oportunidad en mi vida. Vale. Bueno, por cerrar este apartado, si alguien tú le vieras ahora mismo que está empezando el camino que tú tuviste que andar, ¿qué recomendaciones le darías para esa primera fase, ¿no? Esa fase de enfermedad? ¿Qué le dirías para que esa persona pudiera mantenerse lo más entera posible, para que pudiera ayudar lo más posible al ser querido que está pasando por la enfermedad? ¿Tú qué podrías a lo mejor tú pensar que hubieras querido hacer de otra forma?
desde el cuidado físico de uno mismo, a lo mejor salir a correr, hasta el apoyarte en algún familiar, el tener determinadas rutinas como rezar, cosas así. ¿Tú qué harías? Hombre, a ver, la gente creyente se apoya mucho en eso, yo creo que sirve mucho de ayuda. Quizá porque hay mucha gente que dice, bueno, es que no hay que perder la esperanza. Cuando un familiar pues te dicen, te dan esta bomba, ¿no? De decir, pues es que yo en mi caso no, lo de la esperanza me parece un maquillaje. Porque primero, ser realista. O sea, tú no puedes tener la esperanza cuando te están diciendo es que hemos encontrado metástasis en todo el cuerpo. O sea, ¿qué esperanza tienes ahí? Entonces yo intentaría, en lugar de tener la esperanza de que se cure o de que no vaya a más cuando una persona ya tiene metástasis, no, yo intentaría trabajar ese momento de vale, ha llegado tu hora y bueno, y ha llegado tu hora y yo te voy a acompañar en esos últimos momentos, ¿no? A mí me ha venido muy bien, por ejemplo, respirar hondo, me venía muy bien. O sea, en el peor momento respiraba, cogía aire, eso me daba como unos segundos de decir, tranquila, y ayudar en todo lo que se pueda. Muchas veces es simplemente acompañar, no puedes ayudar más. Aunque te encantaría, yo busqué miles de soluciones, ¿no? para esto, pero llega un momento en que ya dices, es que hay que dejar que la persona muera en paz, lo mejor, con la mejor calidad no de vida, sino de muerte posible, que eso tampoco se está haciendo. Soy muy crítica en eso. Y yo creo que ahí los cuidados paliativos son fundamentales, porque te preparan. Incluso en cuidados paliativos tienen un equipo de psicólogos que no solo preparan a la persona que va a morir, que es fundamental, sino que también te preparan a la familia y dejar morir en paz. O sea, de prepararlo, igual que te preparas para... A lo largo de tu vida te preparas en muchas cosas, ¿no? Pues tampoco te enseñan a morir. Pues prepararte a estar en calma y a no aceptar, porque es muy difícil que tú aceptes morir, pero prepararte y estar en calma para decir, cuando venga, pues tendrá que venir. Espérate, que es que ya no me acuerdo. Pues ¿qué recomendaciones podrías? Pues eso, respirar, buscar ayuda porque, a ver, yo en mi caso, yo no pensaba en mí. O sea, yo no pensaba en irme a correr, yo no pensaba en estar yo fuerte porque al final, o sea, es un desgaste tremendo el que tienes y es imposible compatibilizar trabajo. O sea, te estás deseando después de trabajar venir a ver a la persona, y más con un niño pequeño. O sea, y al niño pequeño se lo dejaba a la familia, pero yo tenía que estar con esa persona, ¿no? Y claro, es muy difícil. Yo lo veo muy, sobre todo con los familiares cuando tienen personas dependientes, muy difícil dedicarte a ti. Es un error, pero es que no hay horas al día para poderlo hacer, y las pocas horas que quieres tienes que exprimirlas con las otras personas que dependen de ti realmente, que es esta persona que está enferma y si tienes niños, pues tus niños. Pues no sé qué recomendaría eso, saber que eres un pilar fundamental ahí y que no puedes flaquear, pero intentar ponerte guapa, o sea, que esa motivación también sirva a los demás como ejemplo para decir,
si yo estoy en depresión, esa persona va a estar peor. Claro. Mi hijo va a estar peor. Pues yo qué sé, me ponía guapa y me arreglaba y me iba al hospital. ¿Para qué? Pues para que esa persona me viera bien, no, aunque yo estuviera hecha polvo por dentro, sin dormir en todo el día, en toda la noche, pero yo creo que es muy importante el que tú también te veas bien para que los otros te vean bien. No sé, y luego ya... Sí, mostrar a lo mejor lo que comentabas antes, ¿no? La ilusión, forzarte a ti misma a encontrar la ilusión de cada día para ser capaz de transmitir esa ilusión, ¿no? Sí, pero sin esperanza. No, o sea, ilusión en lo que ocurra en ese día, ilusión en los fuegos artificiales. Exacto, sí, el hecho de decir, esto hay que exprimirlo, este momento hay que exprimirlo. Me llama a mí la atención también, y de verdad que ya pasamos de este tramo, que yo creo que igual que con la paternidad hay que aceptar el compromiso, ¿no? O sea, no hay que renegar de lo que te ha tocado vivir, porque entonces no vas a ser capaz de entregarte como tú quieres y bueno, luego a lo mejor pueden surgir los remordimientos. Durante todo ese proceso no vas a ser capaz de encontrar los momentos de ilusión o de felicidad que realmente están ahí, pero claro, tú tienes que tener puestas las gafas de verlos, porque si tienes puestas las gafas de estar renegando de lo que te ha tocado vivir o de lo que le ha tocado vivir a tu pareja, pues todos esos momentos no les vas a dar importancia, a los fuegos artificiales, a la película, etcétera, ¿no? Entonces, no sé muy bien cómo alcanzar esa aceptación del compromiso, ¿no? O ese compromiso, el decir, bueno, yo ahora soy padre o yo ahora tengo una persona que me necesita y acepto lo que me ha tocado vivir y me vuelco porque quiero ser el mejor en este momento para esta persona, en esta situación. ¿Tú tuviste que tomar la decisión? ¿Llevó algún proceso o directamente desde ese momento pues lo aceptaste y dijiste, pues me quito el traje de pareja y me pongo el traje de cuidadora de alguna forma, ¿no? Me quito... Es que tú hablas de la aceptación como si fuera algo fácil. Y aceptar, o sea, el hecho de aceptar es un proceso muy complicado, muy complicado. Cuando ya aceptas es cuando entiendes que ese compromiso es fácil. Ya. Lo difícil es aceptar esa situación. Porque para comprometerte con algo tienes que aceptarlo. Sí. Y el hecho de decir, acepto que tú te mueres, acepto que tengo que estar yo contigo, o sea, acepto que tú te mueres, eso implica luego toda una serie una cadena de cosas, una cadena de obligaciones, de compromisos, de dejar soltar muchas cosas para centrarte en otras. No es un hecho de decir, bueno, es que tú aceptas y ya, no, es que lo difícil es aceptar eso. Yeah. O sea, esa fase es la jorobada. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Con tiempo o simplemente? ¿O? No, porque no hay tiempo, tampoco. Ya. Pues, ¿cómo se consigue? Porque vosotros me imagino que exploraríais de la manera que pudisteis todas las alternativas por si acaso había una mínima posibilidad. Un tratamiento en Estados Unidos que luego no sirvió. Todas las alternativas que pudimos. Yo creo que fue un día que llegué del trabajo y él estaba aquí en el sofá
y nada, me abrazó y me dijo, se ha acabado. Y digo, lo sé, y ya está. O sea, y eso es aceptación. Bueno, pues ya está. Eso es aceptación. Eso es decir, lo sé que se ha acabado y tú también lo sabes. Entonces, no vamos a andar aquí haciendo maquillaje. No vamos a... O sea, yo no te voy a decir, no te preocupes, mi niño, que es que esto se va a arreglar, que esto... No, o sea, hay que ser así, ¿no? Bueno, no sé, yo te admiro mucho porque sí, hombre, yo sé cómo he actuado con la paternidad, ¿no? Y tengo claro que en una situación como la que tú viviste, a mí yo me gustaría actuar como tú actuaste, ¿sabes? Dedicarte a la otra persona y asumir que tú quedas en un segundo plano y esa persona en ese momento vas a intentar que se sienta lo mejor posible cada minuto que le quede, a pesar de que tú a lo mejor pues no tengas fuerzas para más, ¿no? O sea, darle todo y no huir, ¿no? Claro, pero para mí el ejemplo me lo estaba dando él a mí. Ya. Él era el que se estaba yendo y no se quejaba nada, nunca. Nunca. Entonces, para mí, o sea, realmente yo no estaba haciendo nada importante, porque yo no era el que estaba sufriendo en este caso. Ya, te entiendo, pero bueno. Pero físicamente él era el que me estaba dando la lección a mí. Ya, te entiendo, pero aún así yo lo valoro muchísimo. O sea, desde fuera, pues me parece que no todo el mundo a lo mejor sabe ser tan generoso como tú en ese sentido. Bueno, pasamos de esta primera fase, ¿vale? Vale. Tú ahora, pues bueno, es que todo eso sigue ahí de alguna manera, ¿no? Porque está tu hijo, estáis viviendo en la casa que construisteis los dos y bueno, es algo que pasó hace unos años, pero de alguna manera sigue ahí, ¿no? Entonces, tú tenías un propósito que era de alguna manera ayudar a la gente que estuviera pasando por algo parecido a lo que tú pasaste, y por fin has lanzado un podcast, ¿no? Sí. Que está orientado en todos los temas administrativos que tú tuviste que pasar, y todavía después de, ¿cuántos son? 5 años, 7 años, y todavía tienes, es verdad, alguna rémora por ahí que queda por algún fleco que queda por cortar. Bueno, pues cuéntame un poco de... Pues, a ver, ¿de qué? ¿Del sí, problema si administrativo? Quieres, no, si quieres, porque todo eso lo cuentas en el podcast, ¿no? Sí. Pero bueno, un poco cómo te surge la idea, qué es lo que pretendes con ese podcast, dónde te pueden encontrar. Bueno, pues, a ver, la idea surge de una impotencia mía, porque claro, tienes que pasar el duelo, a mí me costó 3 años, tienes que empezar una vida nueva, tienes que organizarte con tus niños, con tu niño en este caso, bueno, tienes que empezar como de cero en tu vida, y entonces, claro, ¿qué sucede? Que además tienes que hacer todo el papeleo y tienes que regularizar toda la situación tuya y la de tus hijos. ¿Qué sucede? Que, claro, aquí o eres abogado o asesor fiscal o tienes que tener mucho dinero. El caso es que no hay un sitio donde esté toda la información compilada para... A ver, no es una cuestión de decir yo tengo plena confianza en mi abogado y tú me lo resuelves, no. O sea, yo tengo que informarme de cuáles son los pasos a seguir
yo tengo que saber qué es lo que tengo que hacer con mi situación ya de viudedad y la de mis hijos. Y tengo ese derecho. ¿Qué sucede? Que no hay un sitio en el que esté todo compilado y te expliquen todos los pasos a seguir hasta regularizar pues todo el papeleo y toda la burocracia que se necesita para todo esto. Porque al final tu vida sigue siendo, o sea, es una vida completamente distinta, pero tu vida no cambia. O sea, tú has sido madre y sigues siendo madre. Estás pendiente de la hipoteca y sigues estando pendiente de la hipoteca. Tienes tus obligaciones laborales y sigues estando con tus obligaciones laborales, pero además se te complica con todos los procesos que tienes que hacer de papeleo y de burocracia entonces yo no tengo por qué confiar plenamente en un abogado para que me lo tramite todo. No, yo tengo que saber cuál es esa información y una vez que sepa esa información entonces ya hablo con el abogado, pero no al revés. Y no sucede, así no sucede. Es como igual que la muerte es un tabú, hablar de la muerte es un tabú, pues hablar de esto es que es como es un problema gordo, entonces se lo dejo a mi abogado, se lo dejo a mi asesor fiscal. No, yo tengo el derecho de saber cuáles son esos procedimientos y qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Igual que tengo el derecho porque se puede complicar mucho y te puedes meter en el juzgado de familia, o sea, son procedimientos muy arduos, con plazos muy cortos a veces o muy largos a veces, y entonces también tienes que estar preparado, porque emocionalmente no estás bloqueado. Se te junta todo. Se junta todo. Entonces, a ti que te digan que es que tienes en un plazo de 3 meses pedir la seguridad social para que te den la pensión de viudedad, porque si no, con carácter retroactivo no te lo van a dar, pues es que en el plazo de a los 15 días tienes que pedirla, o en cuanto ha fallecido tu pareja tienes que pedirlo, o 6 meses para pagar los impuestos. 6 meses, o sea, 6 meses en un proceso de viudedad, de duelo, es muy poco. O sea, es muy, muy poco. 15 días para solicitar las últimas voluntades. Bueno, eso se explica todo en el canal. Las últimas voluntades es saber si la persona tiene testamento o no tiene testamento. A partir de 15 días hábiles del fallecimiento. O sea, de verdad, a partir de 15 días hábiles del fallecimiento, o sea, tú estás que no quieres salir de casa. Claro. Pedir un certificado de función. ¿En serio? Al día siguiente puedes pedirlo en el registro civil. Es que no quiero salir de casa. No quiero que mi vida se sepa que en el ayuntamiento, en el certificados bancarios. Tengo que ir al banco con el certificado de la muerte de mi marido diciendo, por favor, enséñeme todo lo que tiene, todas las cuentas que tiene mi marido en este banco y en el otro banco y en el otro banco y en el otro banco. ¿Que tienes dinero? Te lo pueden hacer otros. Pero que no lo tienes que hacer tú. Pero además tienes el derecho de informarte y de saber cuáles son los procedimientos que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque estás en un momento de debilidad y de desinflarte completamente, de intentar recuperar físicamente y emocionalmente todo eso que ha pasado, porque si has estado cuidando a esa persona, con más razón todavía porque estás hecho polvo. Entonces, pues eso no existía en ningún sitio. Entonces, bueno, el proyecto consiste en que todo eso esté paso a paso bien explicado y que se sepan todos los papeles que hay que hacer, sí, y todos los procedimientos. Orientar un poco a la gente, ¿no? Porque sí, ya de por sí es duro, pero si además no sabes y vas dando tumbos de un lado a otro, pues más duro todavía, ¿no? Porque tener que andar explicando a distintas ventanillas de distintos sitios qué es lo que te ha pasado, por qué estás ahí. Lo tienes que hacer, y a mí hay veces que sí que he necesitado la ayuda del abogado y otras veces lo he hecho yo sola. Pero igualmente, aunque te lo haga un abogado, es que tú tienes que saber cuáles son esos procedimientos a seguir. Y tienes que tener toda la máxima información posible. Y es que estás en un momento tan de vulnerabilidad que te da igual todo, pero no puede ser. No puede ser porque puede haber muchos errores. Claro. Sí, tienes que tener la mente fría
apoyarte a lo mejor ahí en algún familiar que pueda estar un poco más entero si lo Sí, pero los tuvieras. familiares tampoco se han enfrentado a ese procedimiento nunca. Claro, Entonces, tampoco claro, saben lo que hay que hacer, o es abogado o claro, nada. o es abogado además especializado en este tipo de cosas o es que se pueden meter la pata muy fácilmente. Claro. Vale, bueno, entonces tu canal, ¿cómo te encuentran? ¿En YouTube? En YouTube se llama Viuda con hijos menores. Viuda. Viuda con viudo arroba con hijos menores. Vale. Beatriz Fragua. Sí. Vale. Yo no sé si esto está grabando, ¿eh? No es por nada. No lo sé, no lo Tenías sé, que haber supongo que puesto sí. una grabación de podcast. Eso no sé ni lo que es eso. O sea, una grabación de audio. Pues si no servía el vídeo para hacer el audio. Ah, ir grabando mientras... Mm. Bueno, pues nada, repetimos la entrevista. No sé En si está otro grabando mi momento. niño. Porque no Yo espero que sí, porque Lana ha venido un par de veces a mirarlo ¿Ah, sí? y se ha ido. Ah, vale, vale. Supongo que está grabando. Ok. Córtate. Bueno, como sabes, la idea de esta entrevista sobre todo es encontrar recursos psicológicos, ¿no? Para situaciones difíciles, ¿no? Entonces, yo sé que tú tuviste la ayuda de, como has comentado antes, de un psicólogo Sí. en cuidados paliativos, ¿no? Tú antes de ir al psicólogo, a lo mejor te sonaba de haber oído lo de las fases del duelo y todo eso, Sí. o no, o eso Sí, te lo yo- presentó él. A ver, yo sabía que había varias fases del duelo, pero claro, porque he escuchado en varios congresos de psicología sobre el tema y tal, que sucede que claro, tú te planteas o te imaginas que las fases son como primero una, luego otra, luego otra. No, es que se mezclan. Fíjate. Entonces, claro, puedes estar muy bien y dices, ostras, he pasado el duelo, y de repente, al día siguiente, pues caes Ya. otra vez. Y entonces, claro, no es lineal. Es verdad que las fases, a ver, la primera fase pues de rabia, de indignación, de negación, esa es muy clara, está muy clara. Pero luego ya una vez que lo aceptas puede que haya algún momento en el que digas, ostras, es que tengo una rabia otra vez contenida, o sea, quiero decir, vuelves otra vez a empezar, no a empezar porque ya tienes un trabajo hecho, pero no es lineal. Ya. Esa recaída es porque te has levantado así o como tú decías antes, estás vulnerable y entonces lo que te ocurre en el día a día, un mal día en el trabajo o lo que sea, tienes que, o la gente que ahora pueda estar pasando por este proceso, tiene que saber que un mal día en el trabajo te puede hacer volver a la casilla anterior, ¿no? A una fase anterior. Te puede puede ser así. afectar, hombre, te puede afectar cualquier cosa. Pero normalmente, a ver, yo en el trabajo los primeros días, bueno, no sé si los primeros meses, estás un poco como medio zombie, intentas hacer lo máximo posible y intentar trabajar lo mejor que puedes dentro de tu estado. Pero es verdad que hay muchas cosas que te hacen recordar a la persona, entonces esa sensación de rabia te lo puede crear pues un minuto en casa en silencio o te lo puede crear una conversación que tienes con otra persona, cualquier cosa que te lleve otra vez a él. O estás en el parque y ves a los papás jugar con... A mí eso, por ejemplo, me dolía mucho, el hecho de ver a mi hijo sin padre y estar en el parque viendo a los papás jugar con los niños. A mí eso me daba una rabia que, claro, me volvía otra vez para atrás. Pues que tienes que ir al parque todos los días, ¿no? Claro. Entonces, claro, era como una inmersión dentro del... Venga, vamos a hacer una inmersión dentro del sufrimiento, ¿no? Me duele o tengo miedo a la piscina, da igual, vas a entrar en la piscina todos los días. Pues es que al final pues te toca entrar en la piscina todos los días. Sí, a lo mejor no es tanto superar una fase, sino aprender
a gestionar esa fase, ¿no? Efectivamente. No vas a dejar de tener esa rabia, probablemente nunca. Bueno, porque hombre, habrá... se dulcifica la rabia. No es una rabia de decir, pues, quemando todo a la mierda, ¿no? O el por qué. O sea, se dulcifica la rabia, pero es verdad que no son fases estancos. Ya. Hay que asumir que en algún momento, es verdad que con el paso del tiempo cada vez menos frecuentemente. Y tienes días todavía, fíjate, después de 7 años hay días que tienes, no días, momentos, porque esto no es una cuestión de hoy este día lo voy a pasar así, no, son momentos. Entonces hay momentos en los que, bueno, estás de bajón y dices, lo importante es reconocer cómo estás y aceptarlo. Es verdad que yo he necesitado ayuda psicológica y no lo niego, lo aconsejo, y para mí, y te lo he dicho a ti muchas veces, es como mi angelito. Mi psicólogo, Juanma, es mi ángel de la guarda, realmente, porque me ha guardado, o sea, me ha ayudado a salir del pozo, y eso es así, y los psicólogos están para algo, y yo se lo recomiendo a todo el mundo. No nos queremos muy fuertes, pero no pasa nada, o sea, y sin vergüenza el decir necesito ayuda. Es que todos necesitamos ayuda en la vida. Entonces, tu primera recomendación en ese sentido sería solicitar la ayuda de un psicólogo del hospital o una consulta privada, pero bueno, claro, buscar una ayuda profesional, ¿no? Claro, hay servicios sociales que son gratuitos. Y luego, por ejemplo, hay psicólogos de cuidados paliativos, también el servicio a través de un programa que se llama Alma de la Caixa también dan ayuda. Y luego, por ejemplo, en las universidades también hay psicólogos con un servicio gratuito. O sea, siempre hay alguna institución, o pocos, que sean gratuitos. Si no, pues tendría que ser una consulta privada. En cualquier caso, yo, por ejemplo, en mi caso, yo veía que los primeros días no lloraba, y incluso me sentía aliviada de lo que había pasado. Y claro, eso no era normal, y pasaban los días y no lloraba. O sea, me sentía fatal, pero no lloraba. Y entonces ya a través de... Hay que rodearse de gente buena, de un amigo, de una amiga en este caso, pues me habló de... Dice, te va a llamar... O sea, necesito ayuda. Yo lo primero que pedí es, necesito ayuda. Bueno, pues te va a llamar el psicólogo de cuidados paliativos, y nada, me citó. Y yo dije, bueno, voy a ver. Por lo menos un desahogo no viene mal. Y estuve 2 años yendo todos los fines de semana, y me dio la vida. ¿Y qué crees? Bueno, me parece muy importante lo que has dicho de la amiga, ¿no? Que yo creo que es muy importante apoyarte. Es verdad que alguna vez me has contado que los amigos desaparecen también en este tipo de situaciones. Sí. Y la familia, mucha familia también desaparece. Y mucha familia desaparece. Supongo que tienes que tú mismo hacer un ejercicio de no centrarte en eso, no añadir más leña al fuego que tienes consumiéndote, centrándote en esa gente que falla, y te agarras a los poquitos que se mantienen ahí, ¿no? Te das cuenta después, es decir, porque como tú estás ahí en esa vorágine, mientras está pasando lo que está pasando, hombre, te chirrían cosas, ¿no? Es decir, ostras, pues, ¿qué pasa, no? No pregunta a nadie, no vienen a verlo, no. Entonces, claro, dices, bueno, a lo mejor es por respeto a...
pero luego te das cuenta de que cada uno hace su vida y que, oye, que se ha muerto una persona y, pues es que no me he dado cuenta, es que creía que no era tan grave, es que, o sea, siempre hay disculpas. Y entonces llegó un momento en que yo perdoné y eso me liberó. Perdoné a la gente porque, bueno, cada uno allá con su conciencia. Yo sé bien lo que hice, no me arrepiento de nada, creo que sí que estuve a la altura y la gente que yo sé que no estuvo a la altura porque él me lo dijo, no porque yo tenga que juzgar a nadie, sino porque él echó en falta gente. ¿Él, tu marido? Mi marido, allá con su conciencia, a esas personas. Es importantísimo, pues eso, respecto al acompañamiento de los amigos o de la familia, es muy importante simplemente acompañar. No quieres consejos, no quieres, simplemente es acompañar. Ya te estoy hablando de la fase del duelo, simplemente que estén, que muchas veces ni te apetece que estén, que también lo tienen que respetar. O sea, yo el primer año, por ejemplo, no celebré las Navidades con mi familia. Acepté que mi madre viniera a casa a cenar creo que fue una Nochebuena. Acepté ir a casa de la que era mi suegra, porque tenía yo que acompañar y tenía que estar mi hijo, pero yo no quise más, o sea, y entonces la familia lo aceptó. Yo no quería fiestas, yo no quería, o sea, bueno, pues ya está. Cuando los amigos, pues hay amigos que ni te preguntan, hay familia que ni te pregunta, y otros que sí, y cuando están, pues están acompañándote simplemente, pues esperando a que a lo mejor tú te desahogues, pero sin forzar, es lo más importante, nada más, no se pide más. Sería un buen consejo para la gente que quiere estar ahí, que no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Sí. Pues simplemente, oye, acompaña. Claro, saber que estás bien. Sí viene bien que te traigan un tupper de comida, porque hay veces que, bueno, pues hombre, yo tenía la obligación de cuidar a mi hijo, entonces sí que hacía comidas, pero claro, muchas veces no te apetece, no estás para irte al súper, si es que no te apetece ni salir a comprar. Y bueno, sí apetece pues ese tipo de detallitos. Tú tuviste una amiga que te ayudó mucho, que sí, me imagino que es la que te recomendó. No me imaginaba que fuera tan amiga hasta que pues todas las semanas pasaba a casa y decía, oye, simplemente quiero saber cómo estás. Y entonces venía, había días que no hablaba nada, otros días yo con ella, otros días lloraba, otros días le soltaba una parrafada y me desahogaba, y ella siempre estaba, siempre. La constancia podría ser. Sí, Constancia es muy importante, pero nada más, simplemente estar, no se pide más, y no quieres más, o sea, no quieres consejos de ay, pues es que a mí también me pasó, o ay, es que pues debería salir, o ay, es que, bueno, no, es que no lo quieres. Ya. Ni siquiera el decir, venga, vístete y vamos a dar una vuelta. Hombre, hay veces que siempre dices, sí, hombre, lo dice, oye, venga, ¿qué te apetece? ¿Por qué no sales a dar un paseo y tal conmigo? No resultaba tampoco, ¿sabes? Ya, sin forzar, ¿no? Proponer. Sin forzar. Y bueno, cuando la persona esté preparada, pues aceptará, ¿no? Sí, y yo qué sé, por ejemplo, yo en mi caso, pues los paseos me los daba yo sola. Prefería que me diera el aire y me ponía música y luego nada, y paseo consciente, paseo mirando la naturaleza, viendo a ver si me daban alguna señal desde el cielo y ya está, y no pedía más.
Vale, volviendo al psicólogo, no creo que quede mucho. No era mi intención hacerlo tan largo, pero Ya. es que da para mucho. Me he enrollado. No, al contrario, es que da para muchísimo. Y me corto a veces de seguir tirando del hilo, porque hay muchas cosas que me gustaría preguntarte más, pero hay que terminar, no vamos a hacer episodios, ¿no? Que sea solamente uno. El psicólogo, ¿en qué te ayudó? ¿Qué herramientas te da un psicólogo? Me imagino que son distintas para pasar cada fase del duelo, o a lo mejor es más o menos la misma. ¿Qué sacas tú de ahí, partiendo de la base que no debemos nosotros mismos, por mucho que tú ahora expliques las herramientas que te den, no debemos darlo por sabido y decir, vale, pues estas herramientas me las hago yo en casa y me apaño? No, pero, porque es muy difícil, o sea, te tiene que guiar otra persona, claro, que sabe. Bueno, claro. Pero bueno, ¿en qué crees tú que hizo el psicólogo para ayudarte a superar el duelo? Yo creo que algo muy muy importante fue el decir, es que tu marido no se ha ido. No se ha ido si tú no quieres que se vaya, en el sentido de o sea, físicamente ya no está, pero tú lo tienes en tu corazón, y esa sensación de decir, es que a ti te acompaña y tú estás con él, a mí me ayudó muchísimo, me reforzó muchísimo. Es verdad que muchas veces cuando tú en la primera fase del duelo, que estás en rabia, no te vayas, porque tú no quieres que se vaya esa persona, eso te provoca una angustia tremenda, una rabia tremenda. Entonces también me ayudó a dejar soltar. O sea, dejar soltar es decir, o sea, tengo esa rabia contenida, pero te tengo que dejar ir. Te tengo que dejar ir porque tú tienes que hacer tu propio camino también. Tú me refiero a la persona que ha fallecido. Él tiene que hacer su propio camino. Igual que yo tengo que hacer ahora mi camino, él tiene que hacer el suyo. No sé si lo entiendo. Es como asumir que esa persona que se ha ido tiene que marcharse hacia algún sitio y no va a poder marcharse hacia ese sitio si tú le retienes, si tú le mantienes contigo. Claro, tú le tienes agarrado. Ya. Y entonces él ya se ha ido, o sea, él ya es como un globo. Ya, te entiendo. Ya se ha ido, el globo vuela. Si tú el globo lo tienes agarrado, nunca va a dejar de... O sea, la naturaleza del globo es volar. Si tú lo tienes agarrado, llegará un momento en que se desinfle el globo, ¿no? Pues de alguna forma esa persona físicamente no está. Si tú le tienes agarrado en tu corazón, en tu pensamiento, y dices no te vayas, nunca vas a dejar. O sea, esa negación a ti te va a meter más en el hoyo, y a esa persona no le vas a dejar trascender de alguna forma. Entonces también me ayudó mucho el decir, ostras, es que tienes que dejar soltar, tienes que soltar, y cuando consigues eso, también te liberas tú. Entonces entras en otra fase del duelo, donde empiezas esa aceptación. Ya. Y sí, eso una también vez que ya se va, ya no tienes tú se va, pero ya no estás luchando. Se va, no es que se vaya porque se te ha ido, sino porque tú has decidido soltar.
Y ese decidir soltar es aceptar que se tiene que ir. Y cuando tú aceptas que se tiene que ir, entiendes que él tiene que seguir hacia su camino y tú tienes que seguir hacia el tuyo. Sí. Al final hay... lo dices y visualizo el hecho de soltar un globo, como tú dices, y hay mucha belleza en eso, ¿no? En soltar un globo y ver que se va. Exacto. Y bueno, es un poco parecido, ¿no? A lo mejor el saber que está yendo hacia donde tenga que ir, tú le ves irse, tiene que hacer su camino. Efectivamente, le dices adiós, desaparece esa tensión con la que tú le agarrabas y ya está, y sabes que él estará ya, se va donde sea, y tú estás donde tienes que estar. Y esa fue me ayudó muchísimo eso también, y luego me ayudó mucho también a descubrir señales, que bueno, esa es mi verdad. Yo, hablando con amigos y tal, claro, yo le decía, es que tengo estas sensaciones en el cuerpo, yo sé que esta luz especial que no la he visto nunca, me lo ha transmitido él, o la energía, o lo que sea. O sea, yo he experimentado físicamente y emocionalmente y mentalmente cosas que nunca me hubiera imaginado, gracias también al psicólogo, porque he sido muy consciente de todas esas señales. Entonces, eso también me ha ayudado a decir, no estás físicamente, pero aquí te veo, aquí te veo, aquí te veo, aquí te veo, aquí me estás transmitiendo que estás bien, yo he tenido un sueño y sé que estás bien. O sea, ese tipo de cosas son mis verdades. Yo no, hay gente que no lo ve o no es capaz de ver ese tipo de señales, o que no sé. Y eso también me ha ayudado muchísimo al psicólogo. Y luego también me ha enriquecido espiritualmente. O sea, yo era mucho más material, más de la tierra, y es un antes y un después, o sea, nada que ver. Porque te planteas muchas cosas, te sorprendes de otras, espiritualmente dices, ostras, es que hay más. Para los creyentes es mucho más palpable, y a mí me ha ayudado espiritualmente a ser otra persona que no era. Eso es así. Bueno, esta última parte voy a necesitar que me la expliques un poquito mejor. Vale. Es verdad que, vuelvo a lo de las señales. Sí. Yo he vivido una señal. Sí, contigo. hemos vivido. Como tú dices, cada uno es libre de creer. Por supuesto. Es probable que, teniendo en cuenta que todos somos diferentes y cada uno tiene todo el derecho del mundo a creer lo que quiera, es probable que creer sea beneficioso y sea bueno, ¿no? Porque no te va a hacer ningún daño probablemente el pensar que determinada luz o determinada coincidencia sea una señal positiva. Eso nunca te puede hacer daño. Nunca. Siempre es para bien. Claro, y es una elección tuya el querer ver esa situación como una casualidad o como una señal. Exactamente. Entonces, probablemente es muy recomendable el decir lo que tú dices, ¿no? Observa las señales, busca señales. Sí, lo bueno de eso es que al final estás más atento. Entonces esa atención plena, que muchos budistas hablan de ella, o muchos hinduistas, o muchos de mindfulness hablan de esa atención plena, tú la tienes diariamente. Y a mí el psicólogo me ayudó a encontrar ese tipo de señales. Entonces esa atención plena primero te da calma, y luego te das cuenta de cosas
que en tu vida te hubieras imaginado, y cosas excepcionales. O sea, decir, qué suerte tengo que estoy viviendo esto, qué suerte tengo que estoy viendo una mariposa blanca por la noche mientras estoy viendo una estrella fugaz. Una mariposa blanca en un quinto cuando estoy viendo una estrella. O sea, cosas que dices, qué suerte tengo que me estoy encontrando con mariposas blancas todo el rato. Y resulta que estoy en un pueblo que no he ido en mi vida, y se acerca una niña con unos ojos de ángel y me dice, sin mediar palabra, y me dice, mi madre dice que las mariposas dan buena suerte y que son señales de Dios. O sea, cosas que dices, ¿cómo es posible que me esté pasando esto a mí? Yeah. Estos son señales. Yo los consideraba señales. Hay gente que dice, bueno, puede que a lo mejor se te haya ido la cabeza, pero es lo que tú dices, no hacen mal a nadie. No. Te reconfortan y tú las sientes así, y hay que respetarlo. Y en ese sentido me ayudó mucho mi angelito de la tierra, que es mi psicólogo. Yeah. Sí, yo creo que tal vez vivimos en una época que queremos negarnos a creer, ¿no? Es como si fuera demasiado arcaico creer en las cosas y darles significado más allá de lo científico, significado espiritual a las cosas. Parece que estás un poco desviado, un poco mal de la cabeza, pero yo creo que es tan bueno, tan importante, que tenemos que permitirnos creer. Tenemos que permitirnos creer para no ser tan fríos, no ser tan calculadores y tan científicos, y ser un poco más creyentes en general, ¿no? Yo creo que a todos nos daría paz en todas las situaciones de nuestra vida. No hace falta vivir lo que tú viviste para eso. Bueno, a ver si poco a poco. Bueno, por último, lo que me decías de la espiritualidad, ¿no? Sí. Que te ayudó a ser más espiritual. ¿Qué significa eso? ¿Tener determinadas rutinas nuevas, o cambiar tu autodiálogo, o no lo sé? ¿Cómo hiciste tú para ser más espiritual? ¿Cómo se hace eso? A ver, yo lo llamo espiritual, pero no sé realmente etiquetar. No. Ese estado en el que llega un momento en que me encontré, pero siempre eso, buscas una... Si no te pasa este tipo de cosas, que pueden ser cosas, bueno, problemas gordos en la vida, pues tú sigues la rutina, sigues tu día a día, y eres más terrenal, pisas más la tierra, como que el cuerpo te pesa más, de alguna forma estás como más enraizado, ¿no? Y se te olvida que hay un espacio inmenso encima de ti o a tu alrededor, y que no expandes ¿no? esa visión. Y o sea, a mí, por ejemplo, yo tenía sesiones de mindfulness de meditación con mi psicólogo, que llegó un momento en que, bueno, llegaron a ser visualizaciones que científicamente, bueno, las puede crear tu mente, las puede crear tu estado emocional, o directamente, bueno, tu cerebro te ha llevado a eso. Esa sensación de tener una conversación con tu guía, que puede ser, para los creyentes puede ser Jesús, o para los no creyentes puede ser un guía espiritual, o tu propia intuición interior de conocerte más y decir, tienes que ir por ahí. Bueno, pues eso también lo ha proporcionado
el no ser tan material, el tener esos espacios de calma, de meditación, que me ayuda a ser un poquito más, buscar más esa otra dimensión, que no es la física o no es la material. Incluso muchas veces lo he hecho en falta, o sea, cuando he tenido momentos ya del día a día que digo que esto es pura rutina y no soy capaz de buscar o sea, de encontrar ese espacio en el que yo me encontraba anteriormente, lo he hecho en falta. Claro, porque estoy demasiado pegada a la tierra, demasiado. Ya. Necesito expandirme mucho más. Al final, como nos ocurre a casi todos, una vez que superas el duelo, pues todas o muchas de esas cosas que te ayudaron a superar el duelo ya no son tan imprescindibles. Claro. Las abandonaste, sí, pero las echas de menos. Claro, el tema está en que cuando tú estás en el duelo, ahora te estás encontrando con situaciones tan duras que luego o sea, llega un momento en que cuando tú superas el duelo ya eso como que lo normalizas de alguna forma y ya no necesitas esa urgencia de buscar la calma. ¿Te refieres a la meditación y a las visualizaciones? Claro, entonces hay que ser muy constante en eso es algo que a mí me falla bastante, pero que yo sé que ese estado de calma me ayuda también a buscar esa nueva dimensión que yo encontré durante el duelo. Sí, es algo que nos hemos propuesto y tenemos que conseguir, meditar todos los días. Es muy importante. Bueno, lo intentamos, pero lo conseguimos poco. Pero no es necesario tampoco conseguir meditar, sino simplemente tener ese momento para ti en el que vas a estar en silencio, en el que vas a estar pendiente de tu respiración, pendiente de las sensaciones y eso, aunque no consigas llegar a esa meditación, ya solo eso te ayuda también a calmar tu cuerpo y a calmar tu mente. Vale, y algún hábito, algo del día a día, algo sencillo que tú creas que sea importante para salir del duelo, por ejemplo, horas de sueño, ejercicio físico, autocuidado, alimentación, rutinas como puede ser el agradecimiento de todas las mañanas. Yo eso para mí fue importantísimo, levantarme todos los días y decir gracias, por favor, gracias, que estoy respirando y que puedo cuidar a mi hijo. Es verdad que es muy importante cuando tienes un niño, siempre dicen, es que con tu niño ya verás cómo vas a salir antes, y es verdad que el tener ese propósito y el decir tengo que estar bien para cuidarlo, claro, ayuda mucho, pero bueno, no tiene por qué ser un niño, puede ser un familiar, puede ser tu trabajo, o sea, tú puedes buscarte un motivo en el que digas, por el que salir también, ¿no? Obligarte. Para mí es muy importante obligarse a ese cuidado, es decir, yo por ejemplo, de joven hice mucho deporte y entonces dije, es el momento. Lo primero que hice, porque me sentía muy insegura, fue hacer defensa personal. Dije, yo soy ahora el cabeza de familia, soy la referencia y entonces tengo que hacer defensa personal. Eso lo hice durante un tiempo y me ayudó bastante para la autoestima también. Y luego, por ejemplo, a mí el deporte también me hacía mucho, o sea, llegaba a casa con un espíritu tremendo porque, claro, el deporte pues al final relaja y eso me ayudó mucho. Y luego más cosas, la alimentación yo más o menos la he mantenido toda mi vida, o sea que en ese sentido no ha cambiado mucho la rutina. Respirar, intentar seguir meditando. Lo que hacía muchas veces, me buscaba un rincón especial en casa, un rinconcito para mí, y cuando ya mi hijo estaba dormido,
me iba a ese rincón, siempre buscaba un punto fijo en el que, yo en mi caso es un árbol, bueno, un arbusto que se quemó cuando, pues a los pocos días de que falleciera mi marido, y entonces yo he visto que ese árbol ha florecido, o sea, se ha mantenido, se quemó todo, y ese arbusto empezaron a crecer las hojas. Entonces yo ese rincón, ese punto de encuentro me ayudó mucho también, ¿no? En el día a día, en decir, bueno, voy a verle, voy al rincón y voy a mi rincón favorito y voy a verle. Luego, ¿no será el que he arrancado yo hace un rato? No. Está ahí en el campo enfrente. Vale. Y luego pues me gustaba mucho la música y me ponía a bailar. Siempre cuando tenía muchas pesadillas o no podía dormir, me ponía la música con los cascos a tope y me ponía a bailar. O sea, para mí eso era un desahogo. Y a lo mejor estaba a las 4 de la mañana, me daba igual, porque llega un momento en que cuando te pasan este tipo de cosas que te da igual todo, que pasas de todo, dices, yo voy a hacer lo que a mí me guste, cuando a mí me apetezca, y bueno, o sea, intentaba buscar ese tipo de escapes para salir del hoyo, y son muy efectivos, obligándome, porque si no te metes en depresión. Claro. Hay que obligarse. Salir, tú misma, o sea, no que te obliguen otros, tú misma, lo que tú consideres que te puede servir de válvula de escape, mientras no sea fumar, mientras no sea beber, mientras no sea, o sea, buscar cosas sanas que te puedan ayudar a salir como válvula de escape, lo que sea. Yo soy una persona que busca mucho a la gente que yo sé que me va a reconfortar. ¿Tú hiciste algo parecido o simplemente dejabas que la gente que quisiera viniera, o consideras necesario también dar ese paso de, a lo mejor no puedes en determinadas fases, pero a lo mejor en otras ya sí tienes esa fuerza de decir, oye, hermana o amiga o madre, ven a mi casa, o puedo ir a tu casa, o podemos hacer algún plan? Yo normalmente no busco a la gente. Ya. Bueno, no sé si he tenido la suerte de que incluso gente que acababa de conocer, pues no sé, como que hay más feeling y buscas y encuentras conversaciones que te ayudan también a desahogarte y tal, y ya está. Pero yo no suelo buscar el llamar y el, oye, es que necesito desahogarme como sea, no. Bueno, yo soy así, quizá es un error, porque muchas veces sí que lo he necesitado y no lo he hecho, pero también quizá es porque como que te creas un escudo, te haces callo ya, y entonces como que normalizas esa situación en la que a lo mejor estás mal, que te hubiera sido mejor desahogarte con alguien, pero como que lo haces propio y dices, bueno, ya pasará. Yeah. O sea, es parte de normalizas, es parte de tu día, y mañana será un día distinto. No sé, es un error, porque yo creo que es muy importante también desahogarse cuando te encuentras mal. Sí, no tener miedo a lo mejor a coger el teléfono o acercarte a alguien. Es verdad que en ese sentido yo antes sí lo hacía y ahora me cuesta. Me cuesta. El típico de nos tomamos un café un día, claro, y charlamos. No, me cuesta mucho. Yeah. Bueno, tú lo sabes. Bueno. Pues no lo sé, vean, yo creo que te he exprimido vamos, más de lo que esperaba. Hay cosas que no sabías, Sí, hay cosas que no sabía, hay cosas que sabía, pero que yo creo que me va a dar igual cuántas veces me lo cuentes.
porque me van a seguir impresionando. Y nada, ahora estás bien, ya han pasado 7 años. Álvaro sigue aquí. Sí. Yo lo noto y está contigo, con Elan y con nosotros y bueno, pero sigue aquí, pero está donde tiene que estar. Está donde tiene que estar y nos protege y así lo hará. Y tú estás aquí también. Y yo estoy aquí, yo no estoy allí, yo estoy aquí. Que es muy importante también, saber dónde se está. Muy bien. Pues nada más, ¿quieres añadir algo más? Nada más, que me ha encantado. Que estoy súper a gusto. A mí también. Y que te va a salir de lujo. A ver si ha grabado, que no ha grabado. Tenías que haber grabado el audio, por lo menos. Como haya que repetirlo, yo no sé si voy a poder.